de renombre. Sigue diciendo, hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban, ahora escuchen, los hijos de los hombres. ¿Quiénes eran los que estaban edificando la torre de Babel? Los hijos de los hombres. Los hijos de los hombres eran el lado masculino de las hijas de los hombres. No sé si me están entendiendo lo que estoy diciendo. Había hijas de los hombres que son las descendientes inicuas de Caín, pero había también hijos de los hombres que son los hombres inicuos del linaje de Caín. Es decir, había hijos de Dios e hijas de Dios. Había hijos de los hombres y había hijas de los hombres. Los hijos de Dios y las hijas de Dios eran los justos. Los hijos de los hombres y las hijas de los hombres eran el linaje de los impíos. Los constructores de la Torre de Babel eran los hijos de los hombres. Eran la parte masculina que se menciona en el linaje de Caín, que son las hijas de los hombres. ¿Están entendiendo lo que estoy diciendo? Es decir, los constructores de la Torre de Babel eran igual que las hijas de los hombres. Estaban emprendiendo una empresa inicua, impía. Estaban corruptos. Por eso se le llama hijos de los hombres. Igual que en la genealogía de Caín se le llama a las mujeres las hijas de los hombres. Hemos visto tres razones por las cuales los hijos de Dios representan a los justos, a los que recibieron a Dios. En primer lugar, nos dimos cuenta que el contexto inmediato lo indica así, porque tenemos el linaje de Caín y el linaje de Set inmediatamente antes de mencionarse hijos de Dios e hijas de los hombres. En segundo lugar, nos hemos dado cuenta que el conflicto en Génesis es entre un grupo humano impío y otro grupo que es santo. En tercer lugar, nos hemos dado cuenta que la expresión los hijos de Dios en el libro de Génesis significa, al igual que en otras partes de la Biblia, significa aquellos que se han convertido al Señor. Ahora, en cuarto lugar, quiero leer citas de dos expositores de la Biblia. Uno de ellos, muy famoso, Martín Lutero. Fíjense cómo entendía Martín Lutero el significado de la expresión los hijos de Dios. Dice así: el verdadero significado de este pasaje, es decir, Génesis 6, 1 y 2, es que Moisés identifica a los hijos de Dios como aquellos que tenían la promesa de la bendita simiente. Fíjense que los hijos de Dios eran los del linaje que tenían la promesa de la bendita simiente. Lutero no creía que los hijos de Dios eran ángeles que descendieron del cielo. Obviamente él creía que eran el linaje de donde iba a venir finalmente la simiente. Otra comentarista dice esto en cuanto a la identidad de los hijos de Dios. Dice ella, Elena White, Seth tenía una estatura más noble que Caín o Abel. Seth es el que empieza el linaje de los justos en Génesis 5. Y se parecía más a Adán que cualquiera de sus otros hijos. Los descendientes de Seth se separaron de los descendientes impíos de Caín. ¿Ven la idea? Los de Seth se separan de la descendencia de Caín. Aquellos atesoraban el conocimiento de la voluntad de Dios. Los descendientes de Seth atesoraban el conocimiento de la voluntad de Dios, mientras que la raza impía de Caín no tenía ningún respeto para con Dios y sus santos mandamientos. Pero cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la tierra, los hijos de Seth vieron que las hijas de los descendientes de Caín eran muy hermosas. ¿Lo captaron? Dice, los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas, dice en Génesis 6. Pero esta comentarista dice, explicándolo, los hijos de Seth vieron que las hijas de los descendientes de Caín eran muy hermosas y se apartaron de Dios y así lo disgustaron, tomando esposas que escogieron entre la raza idólatra de Caín. ¿Cuál fue el gran pecado entonces que llevó a la maldad que se encontraba en el mundo? El gran pecado fue las relaciones entre
los conversos, los fieles, los hijos de Dios y las descendientes del linaje impío de Caín. Es decir, fue la unión de los justos con los injustos que corrompió la tierra y finalmente llevó al diluvio. Volvamos otra vez a Génesis 6 y el versículo 2 para ver algo muy interesante aquí en Génesis 6 y el versículo 2. Dice allí que viendo, ahora fíjense, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Pregunto, ¿quién tomó la iniciativa? ¿Fueron las hijas de los hombres las que se metieron con los hijos de Dios, o los hijos de Dios los que vieron y los que escogieron y los que entraron? La iniciativa fue tomada ¿por quiénes? Por los hijos de Dios. Es decir, los fieles empezaron a ver algo en las hijas de los hombres muy interesante. Es decir, que las hijas de los hombres apelaban a los ¿qué? Apelaban a los ojos de los hijos de Dios. Ahora yo me pregunto, ¿qué habrán visto los hijos de Dios en las hijas de los hombres? Yo quiero preguntarles, ¿ustedes creen que también había en el mundo hijas de Dios? ¿Creen que había hijas de Dios también? Sí, no solamente había hombres fieles del linaje de Set, sino que ellos también tenían ¿qué? Esposas que eran hijas de Dios. Mi pregunta es esta, ¿por qué los hijos de Dios empezaron a mirar a las hijas de los hombres en vez de prestarle atención a las hijas de Dios? Algo tenían las hijas de los hombres que no tenían las hijas de Dios. Algo apelaba a los ojos de los hijos de Dios que tenían las hijas de los hombres que no tenían las hijas de Dios. ¿Están entendiendo lo que estoy diciendo? Había algo externo en las hijas de los hombres que no tenían las hijas de Dios. Y por lo tanto los hijos de Dios empezaron a ignorar a las hijas de Dios y empezaron a prestarle atención a las hijas de los hombres, porque vieron algo en las hijas de los hombres diferente que lo que habían visto en las hijas de Dios. Ahora la pregunta clave es, ¿qué vieron en las hijas de los hombres que no veían en las hijas de Dios? Ahora yo quiero decirles que más de 75 veces en el libro de Génesis se enfatiza la importancia de un nombre. En Génesis, cuando hay un nombre, el nombre es muy importante. Hay que buscarle el significado al nombre. Tenemos muchos ejemplos. Por ejemplo, la palabra Eva. El nombre Eva significa madre de los vivientes. El nombre Set significa el que ocupa el lugar de, porque él ocupó el lugar de Abel, quien fue asesinado por su hermano. El nombre Babel significa confusión, se subraya eso en Génesis. El nombre Peniel significa rostro de Dios. El nombre Betel significa casa de Dios. El nombre Abraham luego es cambiado a Abram. Tenemos a Sarai, que es cambiado a Sara, es decir, de risa a princesa. El nombre Jacob, suplantador, indica su carácter. Y luego cuando vence se le llama Israel. Es decir, en Génesis los nombres no son solamente distintivos, sino que los nombres tienen gran importancia. Ahora ustedes dirán, pero Pastor Bor, ¿qué tiene esto que ver con los hijos de Dios y las hijas de los hombres? Dice que los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas. Ahora, hemos dicho que las hijas de los hombres son las mujeres que eran descendientes ¿de quién? De Caín. Ahora, fíjense qué interesante esto. ¿Saben ustedes que el linaje de Set, si ustedes leen Génesis el capítulo 5, van a descubrir que en el linaje de Set, de los justos, se mencionan solamente hombres? No se menciona ni una sola mujer. Pero en la genealogía de Caín, no pierdan este punto, en la genealogía de Caín se mencionan por nombre 3 mujeres. Y esas 3 mujeres en el linaje de Caín son las hijas de los hombres que encontramos en Génesis el capítulo 6. No sé si me están entendiendo lo que estoy diciendo. Es decir, el linaje de Set son los hijos de Dios, masculino, porque no se mencionan sino hombres.
Pero las hijas de los hombres son del linaje de Caín, porque en el linaje de Caín se mencionan los nombres de 3 mujeres. Ahora, la pregunta clave e importante es esta. ¿Qué significan esos nombres de esas 3 mujeres? ¿Qué significa el nombre de cada una de ellas? Porque si sabemos lo que significa el nombre de ellas, podemos determinar qué es lo que tenían que atrajo la atención de los hijos de Dios. La primera mujer en el linaje de Caín que se menciona es Ada. Noten Génesis 4 y el versículo 19. Génesis 4, 19. Dice, y Lamec tomó para sí 2 mujeres. El nombre de la una fue Ada y el nombre de la otra fue Sila. Vamos a hablar primero de Ada. ¿Qué significa el nombre Ada? Recuerden que estamos tratando de determinar qué fue lo que los hijos de Dios vieron en las hijas de los hombres que no vieron en las hijas de Dios. Porque habían hijas de Dios también. Pero los hijos de Dios no miraron a las hijas de Dios, sino que dijeron, no, las hijas de los hombres, esas son muy hermosas. Y se fijaron fue en las que pertenecían al linaje impío de Caín. ¿Qué vieron en las hijas de los hombres que no vieron en las hijas de Dios? El nombre Ada significa ornamento o significa ataviarse con joyas. ¡Qué interesante! Significa ataviarse con oro, plata y piedras preciosas. Significa ataviarse con joyas. Permítame darles algunos versículos de la Biblia que usan esta palabra tan importante, Adá, porque es un nombre propio, pero también quiere decir joyas o quiere decir ataviarse con joyas. Noten Éxodo 33 y el versículo 4 al 6. Éxodo 33 y el versículo 4 al 6. Aquí encontramos el episodio del becerro de oro. Recuerdan que Israel le pidió a Aarón que hiciera un becerro de oro. Y tuvieron música, bailaron, adoraron al becerro de oro, etc. Y después de su apostasía, Dios los iba a rechazar como su pueblo. Ahora fíjense lo que dice Éxodo el capítulo 33 y el versículo 4 hasta el versículo 6. Dios dice, ya ustedes no van a ser más mi pueblo. Fíjense lo que hace el pueblo, versículo 4. Y oyendo el pueblo esta mala noticia, vistieron luto y ninguno se puso sus atavíos. Esa palabra atavíos es la palabra hebrea Adá o Ada. Es decir, no se pusieron sus joyas, es lo que está diciendo. Porque Jehová, ahora escuchen, ¿por qué se las quitaron? Porque Jehová había dicho a Moisés, di a los hijos de Israel, vosotros sois pueblo de dura cerviz. En un momento subiré en medio de ti y te consumiré. Quítate pues ahora tus hadas. Quítate tus atavíos o tus joyas, en otras palabras, para que yo sepa lo que te he de hacer. Entonces los hijos de Israel se despojaron de sus atavíos. Ahí está la tercera vez. Se despojaron de sus joyas o de sus ornamentos desde el monte de Sinaí. ¿Qué significa hada? Significa ornamentos o significa joyas o significa ataviarse con joyas. Qué interesante. Y aquí se usan las joyas en el contexto de la apostasía. Cuando estaban en apostasía en contra de Dios, tenían puestos sus atavíos. Después de su apostasía, Dios le dice como señal de humildad, quítense ¿qué cosa? Quítense sus atavíos. Ahora, hay otros textos en el Antiguo Testamento que usan esta misma palabra hada, que significa ornamentos o que significa joyas o atavíos. Noten Jeremías 4 y el versículo 30. Jeremías el capítulo 4 y el versículo 30. Dice aquí, y tú destruida, ¿qué harás? Aunque te vistas de grana, aunque te adornes con atavíos, ahí está la palabra, con atavíos ¿de qué? De oro. Aunque pintes con antimonio tus ojos, hoy le decimos cosméticos a esto. Aunque te pintes con antimonio tus ojos
En vano te engalanas, te menospreciaron tus amantes, buscarán tu vida. Noten nuevamente la idea de que Israel aquí se está adornando con atavíos de oro y es una señal de